Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta noche. Le voy a pedir que se ponga de pie. Vamos a dar comienzo a nuestra reunión. Dios bendiga y le damos la bienvenida a aquellos que nos siguen a través de la plataforma de Facebook. Gracias por conectarse. Si se van a conectar más de rato durante la transmisión, Dios les bendiga. Vamos a elevar una oración y vamos a empezar con nuestra reunión. Amén. Señor, te damos gracias una vez más porque tú eres bueno. Gracias, Padre, porque nunca decayeron tus misericordias. Gracias, Padre, por el cuidado que has tenido para con tu pueblo, el podernos permitir, Padre, de estar nuevamente en tu casa de adoración para bendecirte, para honrarte, para entonar canciones y ser ministrados a través de tu palabra. Padre, nos ponemos en tus manos, que seas tú con nosotros, que tu Espíritu Santo se acomode en esta reunión en medio de nosotros y que Él sea, Padre, el que nos ministre, el que esté con nosotros dirigiendo este servicio, reconociendo, Padre, siempre nuestra dependencia de ti, reconociendo que separados de ti no podemos hacer absolutamente nada, que todo lo que vayamos a hacer, Padre, en esta transmisión, en esta reunión, sea para que usted se lleve toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y que su nombre sea exaltado. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Vamos a empezar a alabar al Señor. Amén. Cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reino, tomaron ciudades. En su nombre le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos, le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades. En su nombre fue cantando, otra vez gritando, acompañado del sonido de bocina. Fue cantando, otra vez gritando a viva voz a su Dios. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de Oreb para todo el sediento. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de Oreb para todo el sediento. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos.
hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades, en su nombre fue cantando, otra vez gritando, acompañado del sonido de bocina, fue cantando, otra vez gritando a viva voz a su Dios. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de Oreb para todo el sediento. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de Oreb para todo el sediento. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Con mi alabanza pelearé, pues no es mi guerra sino la de Dios, y danza y pandero yo daré, pues no es mi guerra sino la de Dios, y címbalo y trompeta sonaré, pues no es mi guerra sino la de Dios, con fuerte y alta voz yo gritaré. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Con mi alabanza pelearé, pues no es mi guerra sino la de Dios, y danza y pandero yo daré, pues no es mi guerra sino la de Dios, y címbalo y trompeta sonaré, pues no es mi guerra sino la de Dios, con fuerte y alta voz yo gritaré. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Eres Señor vencedor, el invencible, eres campeón ganador en batalla, eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Eres Señor vencedor, el invencible, eres campeón ganador en batalla, eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Eres Señor vencedor, el invencible, eres campeón ganador en batalla, eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Eres Señor vencedor, el invencible, eres campeón ganador en batalla,
Eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová. Celebraremos su poder, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El coco saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Él echó a la mar quien lo perseguía y jinete caballo. Él echó a la mar quien lo perseguía y jinete caballo. Él echó a la mar, echó a la mar los carros de Faraón. La 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 y mi Padre es Dios, y yo le exalté, y mi Padre es Dios, y le exaltaré. Mi Padre es Dios, y yo le exalté, mi Padre es Dios, y le exaltaré. Él echó a la mar los carros de Faraón. La 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 y mi Padre es Dios, y yo le exalté. Mi Padre es Dios, y le exaltaré. Mi Padre es Dios, y yo le exalté. Mi Padre es Dios, y le exaltaré. Echó a la mar los carros de Faraón. La 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 la
Los enemigos de Jehová son tenidos por vanidad, sus adversarios también son como el tamonte. Los enemigos de Jehová son tenidos por vanidad, sus adversarios también son como el tamonte. Pues Jehová es vencedor, Jehová es el Señor, Jehová es el Dios de los dioses. Decapitó a Dagón, Dios de los filisteos, cortándole las dos manos, lo redujo a vanidad. Avergonzó a Baal y a todos sus profetas. Fue grande la victoria que Jehová nos dio. Jehová, Jehová, Jehová es vencedor. Jehová, Jehová, Jehová es vencedor. Los enemigos de Jehová son tenidos por vanidad, sus adversarios también son como el tamonte. Los enemigos de Jehová son tenidos por vanidad, sus adversarios también son como el tamonte. Pues Jehová es vencedor, Jehová es el Señor, Jehová es el Dios de los dioses. Decapitó a Dagón, Dios de los filisteos, cortándole las dos manos, lo redujo a vanidad. Avergonzó a Baal y a todos sus profetas. Fue grande la victoria que Jehová nos dio. Jehová, Jehová, Jehová es vencedor. 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 Te adoramos, Señor, porque tú eres el vencedor. Y a ti se doblará, Señor, toda rodilla. Gracias, Señor, porque podemos decir que nuestro refugio es el Dios de Jacob. Te damos toda la gloria, Rey. El alto y sublime que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria
poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es, y su nombre santo es. El alto y sublime que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde, y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre es santo es. Sea la gloria una vez más, sea la gloria y el honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre es santo es. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre es santo es. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre es santo es, y su nombre es santo es, y su nombre es santo es. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me
apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender. Solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno eternamente, digno, impresionante, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea
para siempre y siempre sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Toda la gloria, Señor. Toda la honra y todo el poder, Señor, sean para ti. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea toda la gloria y toda la alabanza desde ahora y para siempre. Amén, amén. Puede sentarse. Y así voy a dejar el lugar a nuestra hermana Cecilia, que es la portadora de la palabra del Señor. Amén, que el Señor les bendiga. Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Amén. Le doy gracias a Dios porque nos permite estar aquí en su casa. Gracias a Dios por su misericordia, gracias a Dios porque el día de hoy pues podemos estar aquí, ¿verdad? Reunidos en el nombre de Jesús. Podemos llevar a cabo este culto a Dios. Gracias a Dios porque pues está esta gran bendición, ¿verdad? De reunirnos los hermanos, ¿verdad? Aquellos que profesamos esta hermosa fe. Y es un privilegio en estos tiempos, siempre, pero hoy se valora más, ¿verdad? El tener la oportunidad de poder reunirnos como un solo cuerpo, ¿verdad? Para bendecir a Dios y para escuchar el consejo de su palabra. Le damos muchas gracias a Dios por eso, le doy muchas gracias a Dios porque pues hasta el día de hoy Él ha tenido cuidado de mi vida y de la vida de cada uno de ustedes. Gracias a Dios porque pues nos ha guardado, hermano, en este tiempo. Estoy agradecida porque me da la oportunidad de poder compartir la palabra, ¿verdad? Y pues también les invito en esta hora que primeramente nos pongamos de pie y hagamos una oración a Dios, nos unamos en oración para que sea su Santo Espíritu el que esté hablando en esta hora nuestra vida, que esté fortaleciendo nuestra vida espiritual, que salgamos llenos del Espíritu Santo, que salgamos con esa palabra que nos animará a seguir adelante, ¿verdad? En esta noche, en estos días. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos muchas gracias por tu presencia, Señor. Te damos gracias por tu preciosa palabra que en esta hora va a ser expuesta, Señor. A través de mi vida, Señor, yo te ruego que seas tú, Espíritu Santo, el que tomes control y el que ponga esas palabras en mi boca, Señor, ya que tú eres el que hablas a tu pueblo, Señor, y nosotros solamente somos instrumentos tuyos, Señor. En esta hora, Señor, envía esa palabra, Señor, que traiga fortaleza, Señor, que levante, Señor, que pueda, Señor, sanarnos, que pueda limpiar nuestros ojos para que podamos seguir viendo claramente, Señor, por este camino, Señor, que nosotros seguimos cada día. Padre, bendícenos con tu presencia, Espíritu Santo, y que nuestros pensamientos estén concentrados en ti. Todo espíritu contrario a tu voluntad, Señor, lo atamos, lo echamos fuera de nuestra mente. Toda perturbación, Señor, que podamos estar concentrados, Padre Santo, en ti, Señor, y que tú seas glorificado, Señor Jesucristo, que tú seas exaltado, Señor Jesucristo, y que tú seas tomando tu lugar en este lugar. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hebreos, capítulo número 6. Hebreos, capítulo número 6, y del versículo, vamos a leer del verso 13 al 20. Están en su hogar, Dios les bendiga. Capítulo 6, versículo
13 al 20, ¿lo tenemos? Amén. En su hogar espero que ya lo tenga también. Y vamos a leerlo alternadamente. Los que nos siguen en su hogar pues pueden también ahí estar atentos a la lectura. Si no, pues aquí lo vamos a estar leyendo. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Puede tomar su lugar, hermano. Esta preciosa palabra que acabamos de leer, en la cual el escritor a los hebreos pone como ejemplo a Abraham, ¿verdad? Y le recuerda que Abraham alcanzó la promesa, heredó la promesa de Dios, lo que Dios habló a su vida, porque él tuvo esperanza, él tuvo fe, ¿verdad? Y paciencia. Y nos hace una invitación a que seamos imitadores de Abraham, que seamos imitadores de los hombres de fe que menciona la palabra de Dios, que ellos tenían una fe y una paciencia esperando en el Señor, a la palabra y a las promesas que Dios había hecho a sus vidas y que Dios hace a la vida de cada uno de nosotros, que Dios ha hecho las promesas en su palabra. Hoy hablaremos acerca de la esperanza. Abraham, una característica de él, ¿verdad? Él fue llamado el padre de la fe, también amigo de Dios, ¿verdad? Dios lo llamó que él era su amigo. Dios no le encubría nada, le revelaba, le contaba, le daba exclusivas, ¿verdad? De lo que él iba a hacer, porque él era su amigo y confiaba en él. Y Abraham tenía esa esperanza. Él dice que como viendo al invisible, tenía una relación tan cercana con Dios, ¿verdad? Que su esperanza era muy firme, su esperanza era muy sólida en el Señor, y nosotros podemos seguir su ejemplo. Él fue probado, ¿verdad? Cuando nosotros confiamos en Dios, en sus promesas, sabemos que Dios actuará en el tiempo de Él, no en el tiempo nuestro, ¿verdad? El tiempo de Dios es diferente, ¿verdad? A veces nosotros pensamos que Dios está tardando en su promesa, tanto en promesas personales que nos puede haber hecho a cada uno de nosotros, que Dios nos ha revelado, así como Abraham, ¿verdad? En tal situación que Él ya ha dicho que va a hacer algo en nuestra vida, que va a otorgarte algo, ¿verdad? Pero es en el tiempo señalado por Él. Si Él desea, nos puede revelar el tiempo, ¿verdad? Como Abraham. Pero si no, debemos de tener esa esperanza y esa paciencia de creer y de confiar en que Dios cumple su promesa. Amén. Abraham, en ese tiempo en el que él esperaba la promesa de Dios, él fue probado, o sea, su fe y su esperanza fue probada. Como dice en el libro de Romanos, dice que la tribulación, ¿verdad?, produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Es algo que sucede en la vida del cristiano, del ser humano, al confiar en nuestro Dios. Nuestras tribulaciones, hermano, las tribulaciones que podamos pasar nosotros como hijos de Dios, tienen un propósito y fortalecen nuestra fe y nuestra confianza en el Señor, y podemos conocer a Dios de una manera más personal, porque podemos tener un testimonio muy personal de cómo Dios nos ha ayudado
en esa prueba, cómo Dios en esa tribulación, si no hubiéramos pasado esa tribulación, no hubiéramos conocido esa parte de Dios, esa palabra, esa revelación, no hubiéramos tenido una revelación de la palabra para compartirla, ¿verdad? Con nuestros hermanos en la iglesia, con nuestros vecinos. Las tribulaciones nos ayudan, ¿verdad? Y el tiempo de espera para que se cumplan las promesas de Dios en nuestra vida, hermano, son también de bendición porque aprendemos y podemos ser confiados, nuestra fe crece, nuestra fe aumenta. Y el escritor a los Hebreos hace esta recomendación o exalta esto para que no olvidemos que Dios es fiel, que Dios es fiel. Si leemos en el versículo 9, de ahí mismo del capítulo número 6 de Hebreos, dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Y recalca el escritor a los Hebreos que Dios no es injusto. Porque en el momento de que estamos siendo de tal vez una espera, tal vez que no vemos a que Dios actúa, tal vez en nuestra realidad, porque Dios sí está obrando, ¿verdad? En el mundo espiritual, pero a lo mejor vemos que pues se nos vinieron muchos problemas y tribulaciones, pero que no llegue este pensamiento, porque el enemigo va a querer traer ese pensamiento a nosotros, de que fue en vano entonces todo lo que serviste, o ha sido, mira entonces, ¿verdad? A qué Dios le está sirviendo y todo lo que hiciste, pero aquí recalca para que no volvamos atrás y para que no dejemos de confiar y que sigamos esperando y mostrando esa solicitud por el servicio a Dios, por la comunión con Dios, por la confianza en Dios como al principio, y que permanezca firme en nosotros, hermano. Y más en tiempos difíciles como los que estamos viviendo hoy y que sabemos que se avecinan, ¿verdad? Circunstancias difíciles en todo el mundo y que las estamos pasando. Pero nosotros, este es el momento en el que nosotros brillamos, porque nosotros somos la luz del mundo. Y es el momento en el que la verdadera esperanza sale a relucir, porque vamos en contra, ¿verdad?, de todo lo que el mundo ahorita está aprobando. Y entonces, ahorita más que nunca, se va a notar la diferencia de los hijos de Dios, ¿verdad? Empieza a brillar y esa sal, ¿verdad?, que somos para la tierra. Entonces, lejos de que nos invada un temor por los momentos difíciles, yo creo que sí nos invade tristeza. Usted no me va a dejar mentir que nos invade tal vez tristeza por ver cómo el mundo se está corrompiendo cada vez más. Y nos da la tristeza porque quisiéramos que todos fueran salvos, porque ese es el deseo de Dios, que todos se arrepientan para que nadie se pierda. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es compartir la palabra lo más que podamos y nuestra vida, nuestro testimonio, ¿verdad? Y levantarnos y seguir confiando en Dios, porque estas son las verdaderas promesas que nos van a mantener a nosotros en pie hoy y siempre, amén, y en toda situación. Entonces aquí se resalta, o lo que yo quiero resaltar es que Abraham tenía una esperanza firme. Abraham tenía una esperanza firme porque quien había prometido era Dios. Y cuando Dios promete algo lo cumple, porque su palabra dice que él no es hijo de hombre no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿verdad? Si él dijo, eso lo va a hacer. Si lo que estaba en la palabra, eso va a suceder. Y eso se cumple en mi vida y en su vida, ¿verdad? A nivel personal, a nivel profecía, a nivel de todo, o sea, su palabra es la verdad, amén. Él es el que cumple su palabra y su promesa en nosotros. Por eso aquí donde leímos, dice que Dios no tenía necesidad de hacerlo porque Él es Dios y nosotros somos su creación, pero reafirmó esa promesa, dice que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. O sea, las confirmó todavía para que nosotros tuviéramos todavía más seguridad, para que nosotros tengamos la certeza de que así será y que se va a cumplir su palabra.
Y es importante mencionarlo para que ahorita en estos tiempos nada nos mueva de nuestra fe, que nada nos mueva de nuestra esperanza que es en Dios, que no dejemos de poner nuestra esperanza en Jesucristo, que es nuestra salvación. Y aquí dice, vamos a leer en el versículo 18, para que por 2 cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Amén. La esperanza es tener bueno, no es el significado, pero se puede aplicar que es una expresa confianza y seguridad, una esperanza en Dios en relación con el futuro, porque Dios así lo ha dicho, porque así están dichas las promesas de Dios en su palabra. Es una seguridad de que en el futuro Dios va a cumplir la promesa. Dios va a cumplir, la esperanza es saber que en el futuro Dios va a cumplir la promesa, es saber que Dios ya está en el futuro, es saber que Dios está en nuestro futuro y en la situación que estamos viviendo. Amén. Y entonces nosotros debemos de tener esa esperanza bien firme. Y aquí el escritor a los Hebreos dice que la compara con una ancla. Dice que segura y firme como ancla del alma. Todos sabemos que es un ancla, ¿verdad? O hemos visto que una ancla dice que es un objeto móvil náutico por cuyas características de construcción permite a un barco fijar por agarre su posición en el mar. Fija la posición del barco en el mar sin tener que preocuparse de la corriente, oponiéndose a la fuerza de la marea. Y es interesante que lo compare con esta ancla, porque dice que es algo que lo fija, ¿verdad?, en una posición, y ya no se preocupa de que el barco vaya a perder su ruta, el rumbo que lleva, porque por las inclemencias del tiempo, por vientos contrarios, por situaciones que se puedan dar. Y dice la palabra de Dios que esta esperanza, la esperanza que nosotros tenemos, es una ancla firme y segura del alma. Porque también en nuestra vida, hermano, pueden llegar circunstancias que vayan a querer, que son fuertes y nos pueden desviar de la ruta que ya está trazada para nosotros en el camino de Dios, del camino de Dios. Entonces, cuando llegan las tempestades a nuestra vida, a la vida del ser humano, a veces están las personas que no tienen a Dios o cuando no teníamos a Dios, perdidos, no hayamos rumbo, no hay esperanza, no sabemos qué hacer con la situación. Pero cuando estamos en Cristo, nosotros estamos seguros porque sabemos que nuestra vida está segura en Cristo Jesús, que hay una esperanza, que el Señor sabe perfectamente lo que va a suceder, que todo está pasando con un propósito. Y entonces nosotros podemos tener esa seguridad y no perdemos la ruta. Nos quedamos, como dice el ancla, nos fija en una posición. No nos vamos a mover, no nos vamos a perder, ¿verdad? No nos vamos a perder porque nuestra esperanza está firme. ¿Qué vientos pueden llegar a nuestra vida? O tempestades, hermano, que nos puedan querer mover, no solamente las tribulaciones. La palabra de Dios también habla de vientos de doctrinas, y esos también son muy peligrosos, vientos de doctrinas que cuando no tenemos nuestra vida anclada en Jesús, dice que somos llevados por sin ningún lado, ¿verdad? Dice, si quiere lo leemos en Efesios 4:14. Efesios 4:14. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, ¿verdad? Y las falsas doctrinas que son de engaños, si nosotros no estamos anclados en nuestra fe en Jesucristo, podemos ser engañados. Por eso es importante que nosotros nos mantengamos en comunión con Dios, en la lectura de la palabra, congregándonos
teniendo compañerismo los unos con los otros. A lo mejor ahorita no podemos reunirnos como antes en salir a una parte, ¿verdad? A convivir por las cuestiones que hay de la pandemia. Pero sí tenemos que de alguna manera buscar la comunión por medio, pues, por ejemplo, del internet, ¿verdad? Y tener comunión para ser edificados. Eso es muy importante, porque hoy más que nunca estos vientos de doctrinas que a veces confunden a las almas, pero las almas que inconstantes, ¿verdad? Que dejan de alimentarse de la palabra de Dios y a veces nos alimentamos de otras cosas, ¿verdad? O prestamos oído a estas otras doctrinas y pueden traer confusión a su vida si usted descuida la comunión con Dios. Porque a veces podemos saber, podemos investigar, podemos indagar de qué trata, pero tenemos que tener una madurez espiritual en la que usted tiene, como dice aquí, ¿verdad? Una ancla firme y segura en la fe en Cristo Jesús, que sabe su salvación y tiene una madurez espiritual. Así no es confundido, al contrario, puede usted saber de lo que se trata y refutarlo con la palabra de Dios. Y es bueno porque alguien llega y tú ya le hablas con la palabra, ¿verdad? Y el Espíritu Santo también te da. Pero la palabra es lo primero para estudiar. Pero si usted tiene su vida descuidada de la lectura bíblica y de la oración, puede ser confundido. Porque muchos usan los textos bíblicos y los tuercen, porque no tienen el Espíritu Santo. Entonces pueden incluso sacar estudios que a la vista humana o moral o ética son muy buenos. Tú los ves y dices, pues es bien, es muy ético, tiene las virtudes de Dios, exalta las virtudes de Dios, pero no tiene el Espíritu Santo, no tiene la revelación del Espíritu Santo. Y entonces poco a poco podemos ir dejando entrar esas doctrinas. Y si no estás firme, te van a mover, te van a mover porque no estás anclado en Jesucristo. Te empiezas a mover y te puedes desviar del camino verdadero. Es importante hoy más que nunca que atesore la palabra de Dios, que le dé tiempo a la lectura de la palabra de Dios. Tiene que sacar tiempo. El cristiano debe estar enamorado de la palabra de Dios, enamorado de la palabra de Dios, de las historias, buscar una oportunidad para compartirlas, leer y leer y leer, porque es lo que nos mantiene vivo, lo que nos da una hambre de hablar con Dios, de buscarle, ¿verdad? Entonces tú lees una historia y la platicas con Dios y Dios te revela y Señor, así como ayudaste a Él y Dios habla tu vida, pero es muy importante, hermano, que nos estemos nutriendo de la palabra de Dios y si lo estamos haciendo, pues que persistamos en ello, que perseveremos. Nunca va a ser demasiada palabra para los hijos de Dios, ¿verdad? Tenemos que leer y entre más depósito tengamos de su palabra, más tendremos de dónde compartir y de dónde el Espíritu Santo, ¿verdad?, ayudarnos y darnos para los momentos difíciles, hermano, para nosotros estar firmes, ¿verdad? Hoy en día hay tantas cosas para poder nutrirnos de la palabra de Dios y no ser engañados por las falsas doctrinas o fábulas que salen o tantas cosas. Le iba a comentar eso, que hoy en día hay más, desde tiempos antiguos hay muchas corrientes, ¿verdad?, de pensamientos y filósofos y de doctrinas y empezaron a adulterar el evangelio y cuánto. Pero hoy en día se propaga más rápido por el internet. Así como podemos proclamar la verdad, también se propagan las mentiras, ¿verdad?, y las falsas doctrinas. Entonces hay mucho. Por eso usted debe de tener cuidado. Pero además lo que le quería comentar es que leerlo y si no, póngalos para escuchar. Hay audios de la palabra. La cuestión es que usted esté alimentado de la palabra de Dios para que esté anclado en Jesucristo. Amén. Que eso no lo vaya a hundir, que no descuide su vida de lectura bíblica, de oración, de comunión con Dios, para que todas esas palabras que no provienen de Dios, esas doctrinas, esas filosofías, esas mezclas que a veces se quieren meter en el evangelio, no lo muevan. Pero usted tiene que leer, ¿verdad? No, tenemos que aprovechar el tiempo. Amén. Otra cosa que nos podría sacudir
pero que si nosotros estamos anclados en Jesús, el Señor promete estar con nosotros y mantenernos a flote, mantenernos en cuidado, ¿verdad? Protegidos. Son las tribulaciones, hermano, que se presentan en nuestra vida. La tribulación es muy dura, viene a veces, pues viene sin avisar, ¿verdad? Llegan en ocasiones a nuestra vida las malas noticias o aquella noticia y ya estamos enfrentando un problema que no pensábamos, ¿verdad? Un sufrimiento, una lucha, una prueba. Pero ahí tenemos que recordar que esa prueba no es para siempre. Tenemos que recordar que va a pasar y que si confiamos en Dios, lo que va a producir en nosotros al final es esperanza y vamos a obtener la bendición y que ninguna tribulación dura para toda la vida. Vamos a leer en 2 de Corintios 4:17. Segunda de Corintios 4:17. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Nos dice que es momentánea, tenemos que recordar que es momentánea, cualquiera que sea, si es en las finanzas y es golpeado en las finanzas, tiene que recordar que esto es momentáneo, que las tribulaciones son momentáneas. Si su ancla está en Jesús, recuerde esta palabra, porque cuando nosotros no estamos anclados, que hemos perdido la confianza en Dios, las tribulaciones nos vienen a revelar en dónde está anclada nuestra esperanza, o sea, cuál es nuestra esperanza o en qué pusimos nuestra esperanza. Entonces, toda tribulación, hermano, dice que es leve y momentánea y que produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Tenemos que confiar y creer en que todo va a pasar, que el momento que estás atravesando lo vas a superar y vas a tener la victoria en Dios, la victoria en Cristo Jesús. ¿Qué situaciones se pueden presentar además? Pues enfermedades, de pronto nos llega una enfermedad, algo que nos impide realizar nuestras actividades como antes. Y podemos caer en tristeza, en desesperación, en angustia, ¿verdad? En nuestra humanidad, pero adentro de eso viene Dios y nosotros llevamos esas cargas y ese dolor que puede causar la tribulación, también porque ha fallecido algún familiar, hermano, pues lo llevamos a la presencia de Dios. Tenemos que recordar que tenemos esperanza y tenemos que echar mano de la palabra de Dios, tenemos que echar mano de la verdad, que nos dice que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y que vamos a pasar esta tribulación, que vamos a pasar esta situación que ha llegado a nuestra vida. Amén. Vamos a leer también en Romanos 5. Romanos 5. Vamos a leer desde el versículo 1. Romanos 5 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras tribulaciones y nos ayuda en nuestras necesidades. El Espíritu Santo nos hace compañía en el presente, dándonos es como si nos diera la palabra dice un testimonio, ¿verdad? De que somos hijos de Dios, como ya nos está acreditando, nos hace sentir que esas promesas son verdad, nos está testificando acerca del futuro, de que sigamos adelante, porque hay una vida eterna y hay una gloria eterna a la cual nosotros vamos a llegar un día, a la cual nosotros vamos a recibir,
¿verdad? Un día vamos a ver al Señor, un día nos vamos a encontrar con Él, sea que partamos de este mundo o sea que nos toque estar en el arrebatamiento y podamos encontrarnos con el Señor en las nubes. Pero el Espíritu Santo, eso es lo que nos hace sentir, porque Él ha sido derramado en nuestros corazones, en nuestra vida. Es un privilegio, es una, no tengo ni palabras, es una maravilla, porque tenemos a Dios en nosotros y Él nos hace sentir esa seguridad de que un día vamos a estar con Él a plenitud, ¿verdad? Aunque ahora, dice un texto, pues podamos estar siendo probados, pasamos por diversas pruebas mientras estemos en este mundo, pero dice que esas pruebas, se prueba nuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro para Dios. Y aquí se ve esa presencia del Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo nos ayuda, nos recuerda que somos hijos de Dios, nos recuerda que vamos a salir, nos recuerda que esto va a pasar y nos recuerda la palabra para qué decisión tomar en esa situación. En las situaciones de tribulación a veces se nos nubla la mente por la situación tan difícil, pero los hijos de Dios tenemos el Espíritu Santo, tenemos una ancla segura increíble que nos hace estar de pie y nos da una paz y una calma en los momentos difíciles. Entonces o sea, recordémoslo, todos pasamos momentos difíciles y yo en lo personal, cuando paso momentos difíciles y quieren venir esos pensamientos, ¿verdad? Pensamientos humanos, pensamientos a lo mejor del mundo, seculares, de que se te nubla no ves la salida o no ves las respuestas a lo que tú tienes físicamente, ¿verdad? Pero ahí es donde Dios se glorifica. Yo recuerdo la palabra y digo, pues Dios está conmigo, en Él confiaré, ¿verdad? Él es fiel. Somos de Él. ¿Qué es lo peor que pueda pasar de esto, verdad? ¿Qué es lo peor que pueda pasar si nuestra alma ya está segura con el Señor? Amén. Nuestra alma ya está segura con el Señor, entonces hay que seguir confiando en Él en las tribulaciones y que estas tribulaciones no nos desvíen de la navegación que llevamos en nuestra vida, de ese viaje que llevamos en la vida, dirigidos por Dios. El Señor es nuestra ancla, no va a permitir que nosotros naufraguemos, que nos extraviemos. Dice que Él es el ancla de nuestra alma, o sea, que nuestra alma no se pierda, que nuestra alma permanezca en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 22. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. O sea, Dios no nos esconde o nunca nos ha dicho que no vamos a pasar situaciones difíciles. Vamos a pasar situaciones difíciles y hemos pasado situaciones difíciles, pero Él está con nosotros. Es necesario que las pasemos, pero nosotros sabemos a dónde vamos a entrar en el reino de Dios, aquí hablando de la vida eterna, hablando ya de ese reino venidero, en el cual vivimos hoy, ¿verdad? Como pueblo de Dios, pero aquí hablando acerca de esa vida eterna, de la cual vamos nosotros un día a habitar, ¿verdad? En el que vamos a estar ahí con nuestro Dios, que todo esto pasará, amén, todo esto pasará, pero nosotros no tenemos temor de eso, porque nosotros sabemos a dónde vamos, tenemos la seguridad de hacia dónde es que nosotros va nuestra vida, amén. Entonces es importante que nosotros reflexionemos en dónde está puesta nuestra esperanza, y esa es una situación que cada uno de nosotros conocemos, porque nosotros sabemos en qué estamos confiando. O sea, a veces nosotros podemos decir que confiamos en Dios, pero nuestras acciones y en lo que realmente nosotros estamos confiando, ¿verdad?, son otras cosas, a veces son cosas temporales. Tenemos que tener cuidado en qué depositamos nosotros nuestra esperanza, porque a veces el hombre la deposita
en las riquezas, por ejemplo. No recuerdo la cita bíblica, hermano, pero dice que exhorta la palabra de Dios a que los ricos no pongan, dice, la esperanza. O sea, no pongan su esperanza en las riquezas, porque son inciertas, ¿verdad? Sino que más bien en Dios, y que abunden en buenas obras, y que le den gracias a Dios que les da todas las cosas en abundancia, que nos da todas las cosas en abundancia. O sea, no es mala la riqueza, sino el poner la esperanza en las cosas materiales. A lo mejor pues yo no podría decir yo soy rica y no ponga la confianza en esas riquezas, porque no soy rica económicamente. Pero, por ejemplo, nosotros podemos poner nuestra esperanza en un empleo, en un trabajo, que nosotros realmente confiemos en que si no tenemos el trabajo, se nos acaba el mundo. O sea, y hay mucha gente que entra en la depresión y si pierden el trabajo hay gente que la pasa muy mal, ¿verdad? Porque la esperanza estaba ahí. Y como le digo, es algo que tú tienes que autoanalizarte, en dónde está tu esperanza. Cuando la esperanza debe estar en Cristo Jesús, en Dios, que nos da todas las cosas y que tiene la promesa de que nada nos hará falta. Aun cuando pasemos por situaciones de escasez, o en estos tiempos que pasemos situaciones de escasez, el Señor es nuestro proveedor, el Señor es el que nos provee. Y si tenemos tal confianza, nosotros vamos a ver esa promesa cumplida en nuestra vida, porque confiamos en que Dios nos sostiene. Entonces tenemos que tener cuidado en dónde está anclada nuestra alma, qué ancla le pusimos a nuestra alma. A veces puede ser nosotros mismos, confiar en nosotros mismos. Cuando confiamos en nosotros mismos, por muy exagerado que sea, es cuando ya dejamos de orar, tenemos que tener cuidado. O sea, a todos nos puede llegar a pasar. Cuando empezamos a descuidar nuestra vida de oración y nuestra vida espiritual, estamos comenzando a creer, hermano, que somos autosuficientes. O sea, en la vida espiritual, y no es así. Nosotros dependemos de la oración y de la comunión con Dios, porque la palabra de Dios nos dice que Jesús, ¿verdad? Él oraba, él se iba a un lugar apartado a orar y pasaba tiempo con su Padre, ¿verdad? Con nuestro Padre Celestial. Entonces, cuando nosotros empezamos a descuidar nuestra vida espiritual, nosotros estamos empezando a confiar en nosotros mismos y vamos a tomar decisiones. Poco a poco nos vamos a ir acostumbrando, porque aparentemente las estamos salvando. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, pero espiritualmente te estás apagando y estás confiando en ti mismo. Entonces, poco a poco, como hay un dicho, ¿verdad?, que dice que tanto va el cántaro al agua que se quiebra, poco a poco puedes irte apartando de esa comunión, y es que te desconectas y de pronto ya las oraciones ya son mecánicas, ya no hay una intimidad real con Dios. Y entonces, ¿qué cree que va a pasar? Pues que se puede presentar una tentación, una situación, y no la vas a discernir. No la vas a poder discernir o no vas a poder mantenerte, porque empezaste a confiar en ti misma. Tú no puedes ser el ancla de tu vida, tiene que ser Jesús. Tenemos siempre que humillarnos y reconocer que nuestra vida depende y se va a mantener a flote en Jesús, no en nadie más, ni en menos en nosotros mismos. Porque cuando todo falla, ¿verdad?, pues podemos angustiarnos y llorar, pero si confiamos en nosotros mismos, no nos vamos a poder levantar. Entonces va a llegar profundos problemas para nuestra vida, desórdenes inclusive mentales, porque llegan situaciones difíciles, porque estábamos en nuestras propias fuerzas. Nosotros éramos nuestra propia esperanza, que nosotros la íbamos a librar, y no. El único que te mantiene a flote en la vida es Jesús. Y entonces cuando te das cuenta que tú no puedes, ¿verdad?, que tú no podías, entonces viene esa desesperanza. Pero ahí recuerda, si te ha pasado esto o estás pasando por esta situación, recuerda que ahí está Jesús. En Él puedes abandonarte. Es que tenemos que abandonarnos en Dios. Tenemos que abandonarnos como ese barco que está confiado en esa ancla que no se va a mover. Aunque hay una tempestad, Dios te mantiene
te mantiene a flote, te mantiene en esa posición y no va a permitir que tú te hundas, no va a permitir que te pierdas, no va a permitir que te pierdas. A veces las fuerzas se terminan, a veces las fuerzas humanas se nos terminan, a veces se nos terminan los recursos, es muy dura la prueba, porque cada quien pasa diferentes pruebas, hermano, cada quien tiene diferentes luchas, cada quien ha pasado dolores diferentes en su vida, cada quien sabe lo que le punza el corazón, que le duele, que sabe que necesita ya a Dios, cada quien sabemos, hermano, y cuando todo eso viene a nuestra vida, que no tenemos el control y que todo parece gris, hacia un futuro que parece incierto, no sabes cómo salir, quisiera salir ya, ¿verdad? Quisiéramos a veces en las tribulaciones ya pasar, o que pase ese dolor, que ya no duela, pero todo tiene un proceso, todo tiene un tiempo, y ahí hay que aprender a descansar en Dios, ahí hay que aprender a confiar en que estás anclado en Jesús, que tranquilo, mientras tú permanezcas en la comunión con Dios y confiando en que Jesucristo es nuestra ancla segura, que nada nos puede mover de Él, nada absolutamente, tú puedes descansar. Pero la cuestión es que no te vayas a rendir, ¿verdad? Porque vienen pensamientos de no puedo, me quise levantar, por ejemplo, una lucha, pues que estabas luchando con un pecado, ¿verdad? Un pecado y volviste a caer, o estás luchando con una tentación y te es difícil y dices, no, ya no lo intento. Es que tú tienes que volverlo a intentar las veces que sean necesarias, y si es todos los días, porque tienes que confiar en Dios, tienes que aprender a confiar en la palabra y Dios te va a dar la victoria, pero no te rindas, no dejes de confiar en Dios y ten cuidado con lo que escuchas y los consejos que escuchas de las personas que están alrededor, ¿verdad? Tú tienes que levantarte. A lo mejor estás luchando, ahorita hay mucha lucha o mucha enfermedad del alma, son enfermedades del alma, la depresión, las ansiedades, ¿verdad? Que llegan, se turba el alma, se turba la mente, pero ahí Dios obra, así como Dios obra en las enfermedades físicas, ¿verdad? En sanar cualquier enfermedad física, ¿verdad? Jesús tiene todo el poder de hacerlo. En el nombre de Jesús hay sanidad, hay poder. También hay sanidad y hay poder en las enfermedades mentales y en las, enfermedades del alma. También hay. A veces se dice que no se puede, que se tiene que tratar, pero usted siga confiando en el Señor y no se rinda, porque ahorita, por ejemplo, hemos visto que hay mucha depresión, ¿verdad? Y personas que se quitan la vida, que cometen suicidio, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque en ese momento son minutos en los que llegan pensamientos como un bombardeo de pensamientos, pero entre todos ellos, hermano, nosotros debemos de confiar en Dios. No se deje, si usted está pasando por esta situación, no se deje, no luche solo, vaya de rodillas, se agarre la Biblia y empiece a leerla en voz alta, diga las promesas de Dios en voz alta y usted va a ver que esos pensamientos se van a ir, porque son pensamientos que el enemigo aprovecha la situación que está pasando la persona, que está desequilibrada su química cerebral, si lo vemos desde esa manera, que hay un desequilibrio y quiere aprovechar, pero mayor es Cristo, porque en esos momentos, hermano, cuando usted se sienta así, usted va a ir de rodillas y va a llorar con Dios y va a sentir su paz, y usted le pide al Señor Jesús que venga, que lo defienda, el Señor Jesús lo levanta. Amén, pero es importante que venga a su presencia y que descanse en Él, que recuerde que Él es el ancla de su vida, que recuerde que su vida no está perdida, que no lo ha perdido todo, ¿verdad? Como se nos predicaba, ¿verdad? Hace el domingo, sino que tenemos una seguridad en Dios. Él ha prometido y ha jurado por sí mismo las promesas para nuestra vida. Entonces tenemos que fortalecernos en Él y saber que vamos a salir en victoria y que estamos en victoria en toda situación
y que no se hunda nuestra vida. Vamos a leer algunos textos ya para terminar, en los cuales nosotros vamos a ver quién es nuestra esperanza y por qué podemos estar tan seguros los cristianos en este tiempo, ¿verdad?, de incertidumbre. A la verdad, sí, tal vez estamos también a la expectativa de la inyección, ¿verdad?, que la vacuna para este virus. Estamos a la expectativa de que todo esto salga adelante. Amén. Pero nuestra verdadera esperanza está en Dios. Amén. Nuestra verdadera esperanza y confianza está en nuestro Dios. Dice en primera de Timoteo, no sé si les dije la cita, pero es primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 1. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Amén. El Señor Jesucristo es la esperanza para el mundo y es nuestra esperanza viva. Es nuestra esperanza viva del creyente, del cristiano. Tenemos una esperanza viva. Amén. Vamos a leer en Tito. Tito capítulo 1. Tito capítulo 1, versículo número 2. Bueno, voy a leer el 1 y el 2. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Creo que leí en Timoteo, hermano, perdón. En Tito, capítulo 1, versículo 2, dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Amén. Porque hay una vida eterna y está en Jesucristo. Esa es nuestra esperanza, hermano. La vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Amén. Amén. Todos nos gozamos de tener y de creer en esa promesa de Dios de la vida eterna, porque el mundo lo niega, ¿verdad? El mundo dice que no hay nada después de la muerte y que ahorita hay que, pues hacen lo que quieren o tienen otras filosofías, ¿verdad?, de reencarnaciones, etcétera. Pero la verdad de Dios, el cual no miente y el que hizo todas las cosas, nos dice que hay una vida eterna. Hay una vida eterna y esa vida eterna está en Jesucristo. Ahí mismo en Tito, en el capítulo número 2, versículo 7 dice, ahí creo que anoté mal la cita, hermano, porque aquí habla acerca del ejemplo de Tito, presentándote tú en todo ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Amén. Bueno, vamos a leer en Tesalonicenses 4:13. Que es en primera de Tesalonicenses 4:13, hermano. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y allí estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Y yo creo que ahorita siempre, pero hoy más que nunca, podemos alentarnos con estas palabras. Amén. Hoy que sabemos que la venida del Señor está más cerca que nunca,
y que pues tal vez han partido personas cercanas a nosotros, hermanos, pero que sabemos que hay una esperanza y sabemos que nos vamos a encontrar con ellos, nos vamos a encontrar en el Señor, que no precederemos unos a otros, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, y nos encontraremos con ellos en las nubes. Esa es nuestra esperanza, amén. Para que nosotros nos alentemos unos a otros. Hermano, y en esta noche yo le invito, y a ustedes que nos siguen en el Facebook, a que no pongamos nuestra esperanza en otras cosas, que no pongamos nuestra esperanza en nada más que Jesucristo, que solamente que nuestra esperanza esté en nuestro Dios, que es el único Dios verdadero, y que sepamos que Jesús es esa ancla. Como leímos al principio, si vamos en Hebreos, hermano, aleluya, como leíamos en la lectura al principio, en Hebreos 6, ¿verdad? Del 13 en adelante, en donde dice, en el capítulo 18 al mitad, dice, tenemos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. O sea, Él está siempre de continuo en la presencia de Dios, intercediendo por nosotros, cuidando de nosotros. Es un sacrificio que se hizo solamente una vez y para siempre, ¿verdad? Para nuestra salvación. Y esa es la seguridad que tenemos en Él. Que ya no es por nuestras obras que podamos acercarnos a Dios, sino que es en el sacrificio de Jesús y en esa vida eterna que Él nos ha prometido por creer en Él. Entonces nuestra vida va a estar segura. Entonces yo le invito en esta hora a que cada día usted y yo, si gusta ponerse de pie, vamos a estar orando, para que cada día o en estos días usted medite y que Dios sea su ancla, que usted le pida a Jesús que sea su ancla en esa situación que está pasando. Que no se rinda y no vaya a tomar otras alternativas, que no vaya a tomar alternativas que lo separen de la presencia de Dios, que lo aparten del Señor y que solamente van a traer ansiedad, van a traer dolor innecesario a su vida. Usted confíe en el Señor y que el Señor Jesús sea su ancla en estos momentos, que sea su soporte, que sea su descanso para su alma y usted esté seguro en Él, seguro de su salvación. No ponga en juego su salvación, hermano. No ponga en juego su salvación, vale mucho. No trate, alejémonos de todo lo que nos está tratando de separar de Jesús en este tiempo. Los ataques nunca paran, hermano. Las tribulaciones, las situaciones vienen de una de otra manera. Pero nosotros estamos firmes y seguros en Cristo Jesús y tenemos la victoria. Vamos a estar orando. Si usted tiene una necesidad, hable con Dios, preséntela delante de Dios. Él es su ayuda y Él es su socorro. Amén. Padre, en esta hora te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu grande poder, por tu grande amor derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, Señor, el cual nos da testimonio de que somos tus hijos y de que somos merecedores de esas promesas, herederos de esas promesas que tú tienes para nuestra vida, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús que, Padre mío, que tú traigas esa respuesta, esa confirmación, esa seguridad en mis hermanos, que tu Espíritu Santo hable a sus corazones, de que tú estás con ellos y de que no los dejas solos, que en ti están seguros, que en ti estamos seguros, Señor. Ayúdanos siempre a poder confiar en ti y a tener nuestra vida totalmente, Señor, rendida ante ti, descansando, sabiendo que tú no vas a permitir, Señor, que nosotros nos perdamos.
porque dijiste tú, Señor Jesús, cuando estuviste aquí en la tierra, ¿verdad? Que de los que te había dado el Padre, ninguno perdiste. Aquellos que el Padre te dio, tú ninguno perdiste, porque tú nos cuidas, porque somos tu rebaño, porque somos tus hijos. Tú nos ayudas, nos proteges, nos alientas, Señor Jesús, que nosotros no lo olvidemos. Yo te ruego que en estos momentos de incertidumbre, si mis hermanos están pasando por algún dolor, por algún sufrimiento, alguna depresión, tribulación, Señor, o están siendo atacados, Padre Santo, por el enemigo, yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que tú los defiendas y que tu Espíritu Santo levante bandera a favor de ellos, Señor. Te ruego que su fe no mengüe, que su fe permanezca fortalecida y que puedan confesar que tú eres el ancla de su vida, Señor, que tú eres el ancla de su alma, Señor, y por eso tienen vida y vida eterna y vida en abundancia, Señor Jesús, la cual solamente tú le das al hombre, Padre Santo. Podemos buscarla en muchas partes y nunca nos saciaríamos porque solamente la encontramos en ti, Señor Jesús. Te damos la gloria en esta hora, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Amén.